Bueno, buenas tardes. Vamos a ver si funciona con esto, ¿verdad? Realmente debí haber pensado en un título más imaginativo, pero no me dio tiempo, honestamente. Y les voy a contar cómo llegué a hacer un trabajo de historia colonial que se convirtió en un proyecto de investigación que efectivamente no tiene ni una sola fuente presente en este país. Todas están en Estados Unidos. Lo primero que hay que tener en cuenta es que, bueno, yo hace 20 y tantos años entré a la Universidad de Costa Rica y al momento en el que yo entré, una conferencia como la que vimos ahora con una persona que está en Brasil hubiera sido imposible, ¿verdad? Eso habla del desarrollo que hemos tenido en los últimos años de pues una serie de avances tecnológicos que nos permiten hacer estas cosas. Y bueno, uno de esos cambios es el proceso de digitalización constante de documentos que existe en el mundo. Tal vez sea exagerar, pero probablemente todos los archivos o casi todos los archivos en el mundo en este momento están en procesos de digitalización constantes, ¿verdad? Y los ponen en línea con diferentes niveles de acceso. Algunos son totalmente gratis, algunos te permiten descargarlo, otros están detrás de una barrera de pago, y eso puede ser problemático. Y bueno, y eso me llevó efectivamente a este proceso. Entonces, este proyecto al final tiene una historia curiosa porque surge de un consejo de mi director de tesis de maestría que me dice, opa, salga de Costa Rica como espacio de análisis. Me dijo una tarde que le comenté que quería entrar al doctorado y me dijo, oiga, usted debería salir de Costa Rica. Yo no sé si la cuestión era, vaya a estudiar afuera o estudie afuera. Yo no entendí cómo estudie cosas que están afuera, ¿verdad? Y entonces me incorporo aquí al doctorado en historia, que en ese momento tenía una cuestión de historia global, entendida de diferentes formas, ¿verdad? No tiene que ser una historia del todo, ¿verdad? Desde la perspectiva teórica que yo lo hago pretende rastrear fenómenos o instituciones en espacios amplios y cómo estos fenómenos se transmiten en estos espacios y se adaptan a los mismos. Con una parte curiosa, que esta historia global normalmente se hace en universidades del norte, con muchísimos recursos, donde uno va y concursa y le dicen, sí, usted está estudiando Indonesia, tome, váyase 6 meses a Indonesia para que vea los archivos. Yo lo estoy haciendo humildemente desde Costa Rica con lo que eso significa, ¿verdad? Hay espacio para hacer una pasantía, pero poco más, ¿verdad? Es complicado. Entonces, tengo que aprender a resolver. Ante la imposibilidad de hacer viajes a archivos de mi amplia espacio que estoy estudiando para el doctorado, que técnicamente sería el antiguo virreinato de la Nueva España, incluyendo Filipinas, yo tengo que empezar a explorar la red para encontrar acceso a las fuentes que voy a necesitar. Afortunadamente lo he logrado, ¿verdad? No hay ninguno de los profesores de doctorado que me dieron los talleres de investigación acá, pero siempre se les paraba el pero cuando yo les presentaba mi tema de investigación. Y entonces logro tener una búsqueda exitosa del material para investigación. ¿Qué tan exitosa? Bueno, encontré publicaciones de periódicos digitalizados de Filipinas, que puedo consultar desde Costa Rica. Encontré un montón de material producido. Estoy estudiando realmente guardias nacionales de Estados, propuestas por Estados Unidos en el territorio de Centroamérica, del Caribe y del Pacífico. Bueno, afortunadamente los Estados Unidos han puesto una gran cantidad de ese material en línea. Nada más bonito que estudiar en un imperio. Hacen cosas horribles, pero todo lo dejan por escrito. Eso es muy bonito en el asunto, ¿verdad? Y entonces esto me lleva a que encontré una cosa muy interesante haciendo este trabajo. Es una página de Library of Congress de Estados Unidos que se llama Chronicle America, ¿verdad? ¿Y qué es lo que tiene esto? Bueno, han recopilado y puesto en un solo lugar todas las colecciones de periódicos digitalizados que tienen las diferentes universidades de los Estados Unidos en un solo lugar. Lo pusieron en línea ya por el 2020. Y tiene periódicos de Estados Unidos, en principio plantea que son todos los periódicos producidos en el espacio de los Estados Unidos entre 1756 y 1967. Con un bonito buscador que, si me permiten, vamos a ver si me funciona. No lo logramos abrir. Bueno, ¿qué hace esto? Si funcionase, ¿verdad? Ahí está la dirección, te abre un buscador donde uno puede hacer efectivamente una búsqueda por palabra clave y ceñirlo a espacios geográficos determinados. Si usted quiere los periódicos publicados en California en un momento determinado del tiempo, usted pone ahí esos periódicos y hace una búsqueda. Lo utilicé para el desarrollo de la tesis doctoral, que está en proceso todavía y espero que en algún momento termine. Pero como soy parte también del equipo de Colonial, me doy cuenta de que hay una beta aquí.
¿Por qué hay una beta aquí? Porque resulta que esos periódicos publicados en Estados Unidos no solo tratan de los Estados Unidos. Resulta que empiezo a hacer búsquedas y encuentro que el espacio centroamericano aparece ahí. Poquito, relativamente, pero aparece. Entonces lo que hago es plantear la posibilidad de un proyecto de investigación que rastree efectivamente qué es lo que aparece, en primera instancia era una actividad de investigación, qué es lo que aparece sobre Centroamérica en los periódicos publicados en los Estados Unidos a finales del periodo colonial. En ese momento de transición realmente, a finales del periodo colonial y los primeros años de independencia. Es una época muy interesante para investigar por varias razones. La primera de ellas es que es un momento de revoluciones en ese espacio atlántico. Se están independizando muchos de esos territorios americanos, los imperios europeos están siendo modificados, están apareciendo nuevos estados nacionales, entre ellos el propio Estados Unidos y también Centroamérica. Y también es un momento interesante porque Estados Unidos empieza a surgir como esa potencia regional que va a tener muchísima incidencia en Centroamérica. Entonces ahí surge un proyecto que de forma medio graciosa le he puesto a través de los ojos de un titán, que lo que intenta es ver el inicio de esa relación entre Centroamérica y los Estados Unidos. ¿Y por qué el inicio? Bueno, porque les decía, este periodo 1790-1840 normalmente no es estudiado en las relaciones entre Estados Unidos y Centroamérica. ¿Cuándo empieza a estudiarse esa relación entre Estados Unidos y Centroamérica? Bueno, unos añitos después de esto, cuando descubren oro en California. Y entonces ahí Centroamérica sí se convierte en un espacio importante para los Estados Unidos, porque es el espacio que comunica más rápidamente la costa este de los Estados Unidos y el oeste donde está el oro. Y tradicionalmente eso ha llevado a que en la historiografía sea desde ahí que se empiece a ver la relación Estados Unidos-Centroamérica. Pero resulta que los periódicos demuestran otra cosa. Demuestran, vamos a ver si lo tengo por acá, no me acuerdo de bueno sí, demuestran otra cosa. ¿Qué demuestran? Que a pesar de que no es el principal espacio de interés de los Estados Unidos y todo lo que ustedes me quieran decir, sí hay bastantes menciones en esas 4 décadas de los territorios que van a constituir Centroamérica. Hay bastante interés por los productos centroamericanos o que se extraen de Centroamérica y por los sucesos políticos que ocurren en Centroamérica. Entonces, ¿qué me encuentro? Por ejemplo, que hay todo un recuento del proceso de independencia y todo un recuento en los diarios de Estados Unidos de, por ejemplo, la Primera Guerra Civil Federal de 1826 al 29, que se publican no solo en los periódicos de las costas de Estados Unidos, sino que también en los periódicos de territorios al interior de los Estados Unidos, y que van a ir desarrollando un lenguaje sobre cómo se están desarrollando los eventos acá y de lo que pasa en esta región del mundo. Pero no les voy a adelantar eso porque eso va a salir en una publicación. Entonces, ¿cómo empiezo a trabajar esto? ¿Verdad? Y como me indicaron que la mayor parte de los presentes iban a ser estudiantes, pues esta va a ser, intenté que fuera una cuestión bastante metodológica, bastante de cuestión de paso a paso. Cuando me encuentro esos periódicos, que desafortunadamente no pude abrir acá, debí haberle dicho a Manuel Benito que quería que vieran la página. Lo primero que hay que hacer, por supuesto, es familiarizarse con el sistema de búsqueda y que hay que aprender, por ejemplo, los términos de búsqueda que se deben utilizar. Cómo se escribían y cómo se referían a estos territorios desde Estados Unidos. Porque no es tan fácil como poner Salvador, por ejemplo, o El Salvador. Porque el sistema de búsqueda por palabra en esos PDF lo que te va a tirar es todo lo que diga El Salvador. Y resulta que hay un espacio en Brasil que se llama Salvador de Bahía. Entonces aquí les estoy contando cómo me volví loco tratando de filtrar Salvador de Bahía de los resultados de San Salvador. Y ahí les di el toque, ¿verdad? San Salvador era lo que había que buscar. O otros términos relacionados. Había que filtrar esos resultados iniciales porque en la búsqueda inicial, en esos periodos, el resultado era, ¿te acuerdas del informe, Manuel? Eran como 4.000 resultados que tuve que filtrar en un periodo de un año hasta llegar a una base de datos que me permitiera levantar la información y hacer uso de esta posteriormente. Al final quedaron unos 600 resultados para esos 40 años de estudio. Entonces, ¿cuáles son los resultados? Como les decía, bueno, una base de datos de más o menos 600 artículos en los que se menciona la región, en el que se han incorporado variables importantes para su estudio posterior,
¿Como cuáles? Bueno, es importante ver el lugar de publicación. ¿Por qué? Porque eso me permitía ver cómo se movía la información desde los Estados Unidos. Era evidente que las conexiones venían por el Caribe fundamentalmente, no tanto por el Pacífico, y que esas conexiones pasaban por los puestos de comercio más o menos regulares que existían en el Caribe para extraer maderas y llegaban a los puertos del este de los Estados Unidos, principalmente alrededor de la actual Washington, D.C. Entonces está mucho Virginia, hay mucho de Baltimore, hay mucho de Savannah, ¿verdad? ¿Qué eran? Pues eran efectivamente nodos en redes comerciales que incluían el Caribe centroamericano, ¿verdad? Para la extracción muy temprana de recursos, principalmente maderas y principalmente la caoba. Parte de ese proceso también fue aprender que resulta que en el siglo XVIII, principios del siglo XIX, en el norte, Estados Unidos y Europa básicamente, los muebles de caoba se convirtieron en un producto de lujo y llevaron a la extracción de miles y miles y miles de toneladas de madera de estos territorios. Y entonces el lugar de publicación me ayudaba a detectar cómo se movían esas noticias, porque claro, encontraba primero las costas, pero después encontraba como 2 o 3, 4 días después, esas mismas noticias se replicaban hacia el interior de los Estados Unidos. Es más, casi se podía ver cómo se movían las noticias. ¿Qué otras cuestiones? La fecha, hay una construcción también de los descriptores del artículo para saber de qué tratan y por supuesto un breve resumen que me permite después utilizar esa información para temáticamente organizar la información con la que cuento y montar trabajos de investigación con ellos, ¿verdad? Al momento, digamos, porque esto era un proyecto de investigación que había que terminar, hay 2 artículos producidos. Uno tiene que ver con el comercio de maderas, que fue importantísimo para el Caribe centroamericano y no solo para los espacios que estaban controlados, por ejemplo, por ingleses o comerciantes norteamericanos en la costa, que era una zona de disputa, como bien podría decirnos la profesora Elizabeth Penn que está acá, sino que también iban hacia el interior, porque resulta que empiezo a encontrar productos que no eran de la costa, que eran del interior. ¿Cómo sé que son del interior? Bueno, porque son productos que se extraen de zonas que no están en la costa del Caribe. Ahí huele a contrabando, pero no lo puedo probar todavía, ¿verdad? Pero efectivamente pasa esto. Y otro que sigue el proceso de la Guerra Civil Centroamericana de 1826 y que de manera muy interesante uno puede empezar a ver temáticas que van a repetirse posteriormente en la relación de Estados Unidos con Centroamérica. Y uno de ellos es la cuestión del desorden. Hay un lamento constante en estos artículos de periódicos de Estados Unidos de pobrecitos los centroamericanos por el desorden en el que viven. Y ya les suena esto, ¿verdad? Después del desorden les llevamos libertad, ¿verdad? Entonces ahí uno empieza a ver cómo eso se construye, empieza a ver cómo se construyen las figuras centroamericanas que son importantes. Por ejemplo, Morazán, ganador de esa guerra civil. Es interesante cómo esa figura empieza a mostrarse como un hombre que podía traer orden a Centroamérica, pero 10 años después, cuando Morazán está enfrentando otros procesos de lucha hacia 1840, pues Morazán es también un agente del desorden, que es peligroso, ¿verdad? Entonces aquí pueden ver un pequeño ejemplo de ese tipo de publicaciones, como pueden ver ahí, ¿verdad? Habla de las repúblicas centroamericanas en completa anarquía, que el Estado de Costa Rica se ha declarado completamente independiente, que la unión de los siguientes estados se ha disuelto. Ven, este es el tipo de trabajos que uno encuentra para ese tipo de temáticas. Esta repetición constante de una situación de anarquía. Es muy interesante cómo lo repiten los periódicos y claro, cuando uno ve cómo funcionan esos periódicos en Estados Unidos se da cuenta de por qué ocurría esto. Esta información se compartía, como las agencias de prensa actuales. Lo publica un periódico en la costa, digamos en la región de Washington, D.C., y luego lo publica unas semanas después o unos días después un periódico en el interior de los Estados Unidos. Y esto resulta importante, ¿por qué? Porque hay muchos estudios en los Estados Unidos que indican cómo estos medios de prensa formaban opinión dentro de los Estados Unidos desde muy temprano, porque había una población, una población muy alfabetizada que leía muchísimos periódicos. Entonces ahí se puede ver efectivamente, y uno puede decir, claro, ahí hay un intento de construir una imagen sobre las regiones centroamericanas. Creo que ya voy terminando, sí, esta es la conclusión. Y es más que todo para personas que están iniciando el proceso de formación y que están considerando posiblemente, bueno, ¿qué puedo investigar? ¿Cómo lo puedo investigar? Vean, los archivos y la visita a los archivos no puede ser sustituida. Hay que aprender a manejar los archivos locales, por supuesto que sí. Pero también
no hay que olvidar que cada vez hay más archivos en línea disponibles y que eso les abre una posibilidad importante para superar tal vez o plantearse nuevas problemáticas, les abre la posibilidad de cuestionar lo que ya se ha dicho y les abre la posibilidad de estudiar tal vez también otros espacios que no sean solo el espacio local, que es muy importante. Falta muchísimo que aprender sobre Costa Rica, pero también darle esa perspectiva un poquito más global, entendida como esos procesos que atraviesan momentos históricos determinados, es también importante para no caer en lo que a veces caemos muchos. Es más, lo dije en una conferencia que estuve hace unas semanas. Vi a gente presentando temas sobre México, vi a gente presentándose temas sobre Argentina y sobre Cuba, y todos decían lo mismo: es que es un caso especial. Y a veces nos pasa que si todos los casos son especiales, ninguno lo es. Nos falta hablar un poquito más sobre lo que ocurre, ¿verdad? Entonces, ¿qué les sugiero siempre? Constante búsqueda del acceso a esas fuentes. Como les digo, constantemente se están viendo. Hace también un par de semanas, por una otra situación, me puse a explorar la página del Archivo Nacional de México. Tienen muchas cosas digitalizadas. Encontré en una búsqueda muy rápida bastantes cosas sobre la Inquisición de Costa Rica, que llegaba a México. Yo siempre me habían dicho mis profesores que la cuestión de Inquisición en Costa Rica existió, pero que estaba en México, a varios miles de kilómetros de acá, ¿verdad? Un poquito complicado llegarles. Ya empecé a ver cuestiones digitalizadas que quizás podrían explorarse, ¿verdad? Y para ello sí, lo dejo ahí, ¿verdad? Hay una necesidad también de apoyo institucional para obtener acceso a muchas cosas. Verán que cuando uno sale del país, tuve la experiencia de hacer una pasantía, y hay universidades que pagan o tienen convenios para acceder a páginas que son recopilaciones de fuentes muy importantes, muy interesantes, muy potentes, que a veces, o a las que básicamente nosotros no tenemos acceso. Recuerdo haber vuelto de esa pasantía y presentarle a Anthony Goebbels, que en ese momento todavía es el director del posgrado, y le dije: Anthony, ¿usted ha visto esta, perdón por la palabra, pero ¿usted ha visto esta página? Se llama Commodities. ¿Sabe lo que es una commodity, verdad? Esos bienes y esos productos que son de primera necesidad. Esa página de Commodities tiene datos del precio de todos esos bienes de primera necesidad desde el siglo XV en adelante. Y usted lo puede comparar y ver cuánto valían en Inglaterra y cuánto valían en África y cuánto valían en Estados Unidos. Centroamérica es un punto negro todavía en eso. Esa página funciona por colaboración entre universidades. Para hacer investigación necesitamos mucho de esto todavía y nos falta. Y eso sería todo. Muchas gracias.